vídeo y audio en local con múltiples keyframes. ¡Asombroso! Ahora sí que sí, podréis comprobar que LTX 2.3 con estos nuevos nodos de coherencia NAG ahora sí que va a superar a One 2.2 en todos los ámbitos, incluyendo la consistencia, sincronización labial, movimiento fluido y mucho más. Y en este workflow en concreto he añadido un nuevo nodo que permite insertar múltiples fotogramas clave. Los resultados seguro que os sorprenden. Vamos a verlo. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Espero que os guste mucho y que lo disfrutéis. Si necesitáis algo, aquí me tenéis. Como siempre os recomiendo empezar actualizando ComfyUI y os recomiendo también actualizar todos los nodos. Descargamos el workflow, lo arrastramos a la zona de trabajo y si es necesario entramos al manager e instalamos los nodos faltantes. Como en los últimos vídeos os he dejado en este nodo todos los modelos que se van a usar en el workflow. Podréis descargarlos directamente. He incluido el modelo TAE LTX 2.3 que nos permitirá ver una previsualización del trabajo que está realizando. He incluido también unos cuantos loras de movimiento de cámara que pueden ser muy útiles a la hora de transicionar dos fotogramas claves. Una vez que hayáis descargado todos los modelos, deberéis refrescar el navegador para que los nodos puedan encontrar dichos modelos. A continuación debéis comprobar que no os falte ningún modelo seleccionado en estos nodos. Si habéis descargado otros modelos distintos, entonces debéis seleccionarlos. Pero aseguraos que en el nodo Multilora tenéis seleccionado el LoRa 384, la versión 1.1. Este nodo, si no encuentra uno de los LoRa seleccionados, lo cambiará por el primero que encuentre. Así que prestad bastante atención en este punto. Si habéis seleccionado un modelo que no sea destilado, debéis tener activo el LoRa destilado 384. Si vuestro modelo principal es destilado, debéis tener desactivado el LoRa 384. En este nodo seleccionaremos la resolución del vídeo que vamos a generar. Si vais a trabajar con resoluciones altas, os recomiendo primero trabajar con la mitad de la resolución hasta que hayamos refinado las transiciones, la longitud y los detalles del vídeo. Una vez que la previsualización sea de vuestro agrado, entonces podréis renderizar a la resolución prevista. En el nodo Steps ajustaremos el número de pasos. Este modelo trabaja bastante bien con 8 pasos, pero podéis aumentar ligeramente la calidad subiéndolo a 10. Definiremos la longitud de nuestro vídeo introduciendo el número de fotogramas en este nodo. También podemos indicar la velocidad indicada en fotogramas por segundo. Y en este mismo nodo podremos ver la duración del vídeo que vamos a generar. Y ahora os presento el nuevo nodo que he programado, aunque he utilizado parte del código de un nodo de LTX de Kiyai. Se trata de este nodo que nos permite introducir tantos keyframes como queramos. Podemos generar vídeos sin utilizar ninguna imagen de referencia, simplemente desactivando este interruptor. Como primer ejemplo, vamos a generar un vídeo sin utilizar ninguna imagen de referencia, solamente a través del prompt. Ahora podremos ver una previsualización que nos ayudará a decidir si cancelamos el trabajo o nos convence bastante y dejamos que termine. Y este sería el resultado. Hola y bienvenidos a todos a esta charla. Podemos generar un vídeo a partir de una sola imagen de referencia, manteniendo en este nodo una sola imagen. En este modo, el valor de index para esta forma de trabajo será siempre 0. Y este sería el resultado usando una sola imagen. Espero que os esté gustando mucho. Podemos opcionalmente añadir nuestra propia pista de audio, como en el ejemplo que veis a continuación. Yo canto Y este es el resultado con una perfecta sincronización labial y una consistencia increíble. Yo canto Para generar un vídeo con la técnica primer fotograma, último fotograma, podemos añadir dos imágenes de referencia. La primera tendrá como índice 0
y la segunda imagen tendrá el valor de índice -1, que significa último fotograma. Aquí os dejo un ejemplo de primer y último fotograma. Y quiero aprovechar para dar las gracias a todos los miembros de este canal. Si queréis apoyar este contenido, podéis haceros miembros pulsando sobre el botón Unirme. Podemos usar 3 imágenes de referencia o más. Para cada una de las imágenes de referencia que no sean fotograma inicial ni fotograma final, debemos indicar en qué fotograma ocurrirá la transición hasta llegar a esa imagen de referencia. Indicaremos este número de fotograma introduciéndolo en el índice. Por lo tanto, la transición de la primera a la segunda imagen ocurrirá en algún momento entre el fotograma 0 y, en este ejemplo, el fotograma 80. La transición entre la segunda y la tercera imagen ocurrirá al llegar al fotograma 130, siempre siguiendo este ejemplo. Y desde el fotograma 130, la imagen se irá adaptando hasta llegar a la imagen final, indicado por el valor -1. Podemos variar la potencia de cada fotograma clave, haciéndolo más rígido o permitiendo que el modelo se desvíe de la imagen original. Un valor como 0,8 es el valor recomendado. Podéis bajar este valor, por ejemplo 0,50, para que el modelo sea más creativo y no tenga que ceñirse totalmente con la imagen. Si no queremos que modifique absolutamente nada, podemos cambiar este valor a 1, aunque es recomendable que el modelo tenga cierta tolerancia. Por eso se recomienda 0,8. En este nuevo nodo, las imágenes se adaptan o se recortan a la resolución seleccionada, así que no tendrás que preocuparte de que tus vídeos salgan estirados o comprimidos. Cuando tengáis varios fotogramas clave, si las imágenes son muy diferentes, en lugar de hacer una transición fluida, cambiará de plano bruscamente o hará un fundido o cualquier otro tipo de cambio de plano. Si no habéis dejado suficiente tiempo indicado en fotogramas entre fotogramas claves, probablemente no tenga tiempo para transicionar y de nuevo cambiará de plano. Es recomendable una separación mínima de unos 30 fotogramas entre keyframes. Las transiciones son todo un arte, así que es posible que nos queden bien a la primera. Podéis jugar con la semilla, el número de fotogramas, la colocación de los keyframes y las instrucciones de los prompts positivo y negativo. Pero lo más recomendable es estar atento a la previsualización de la primera pasada del render, que cuando lleve aproximadamente 5 o 6 pasos ya os dará una idea bastante fiel de cómo ocurrirán las transiciones. Si no os gusta, es el momento de parar la ejecución del workflow y modificar algunos parámetros. Aún así tendréis que practicar porque el modelo en este aspecto es bastante delicado. También he notado en mi experiencia particular que las transiciones en los vídeos verticales se hacen bastante más fácilmente que los vídeos en horizontal. Probablemente se deba al entrenamiento del propio modelo. Van 2 fantasmas y se cae el del medium. Iba a contar un chiste sobre sodio, pero... nah. Esto parece asombroso, pero es real. Me preguntaréis sobre consumo de memoria VRAM y RAM, y todo dependerá de la resolución y sobre todo de la longitud del vídeo. Aún así podéis hacer muchas cosas con tarjetas gráficas, por ejemplo, de 4 GB. Eso sí, recordad que todo lo que ahorréis en memoria gráfica lo ocuparéis en memoria RAM. En la descripción os dejaré lanzadores de ComfyUI para poca memoria VRAM. Podéis editarlos vosotros para ajustarlos con más precisión, pero sí que os recomiendo que reservéis bastante memoria VRAM en vuestra configuración. He trabajado en este workflow más que el chapista de Mazinger Z. Si te gusta este contenido y quieres invitarme a un café, lo puedes hacer en el enlace que puedes ver en pantalla. Muchas gracias. Y eso es todo en este vídeo. Gracias por haberlo visto, dale like si te ha gustado, suscríbete que todavía es gratis, comparte, comenta, pero sobre todo, sé feliz. Nos vemos muy pronto. Bye bye.